Vamos a seguir debatiendo esto, o sea, las cuestiones que ha planteado a Paula las podemos debatir en el debate general que hagamos sobre todas las presentaciones de este bloque, porque vamos a cambiar también un poco la trayectoria que ha pasado por la Universidad del País Vasco, por el CSIC y por el Ikerbasque, ¿no? Ha recalado ahora en Jakiunde, que es la Academia Vasca de las Ciencias, las Artes y las Letras, que yo creo que es un lugar idóneo, ¿no? Para que Javier nos hable desde allí, porque aparecen ahí pues, todos estos intereses híbridos, ¿no? Que Javier tiene por prácticamente todas las cosas del mundo pasado, del presente y del futuro, ¿no? Entonces, yo creo que está genial, ¿no? Que Javier nos hable desde ahí. Y que, bueno, que si tengo que, ya digo, si tengo que decir algo acerca de Javier Echeverría, yo diría que Javier siempre nos ha precedido a todos pensando las cosas, ¿no? Siempre ha sido el primero en pensar, ¿no? En pensar la axiología en la filosofía de la ciencia, la innovación en la filosofía de la tecnología y en pensar el mundo en el que vivimos desde hace 20 años, ¿no? El mundo actual en el que estamos viviendo ahora. Porque, bueno, con respecto a los temas que estamos tratando justamente, o sea, Javier él ha pensado sobre muchas cosas, pero bueno, si nos ceñimos a lo que nos tiene hoy aquí reunidos, pues no puedo por menos, ¿no? que acordarme del libro de 1999, del libro de Los Señores del Aire, que es un libro con el que él ganó el Premio Nacional de Ensayos, si no me equivoco, y en el que Javier ya estaba viendo el mundo que estamos viviendo hoy 20 años después, ¿no? Y 20 años después, él ha publicado junto con Lola Almendros otro libro titulado Tecnopersonas, que es básicamente en lo que va a centrar hoy su intervención y que habla de a dónde hemos llegado desde el mundo del 99 que él nos planteaba ya en Los Señores del Aire. Entonces, bueno, Javier, pues te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación y cuando quieras. Perdonad, voy a hacer otra cosa. Voy a presentar a todas las personas y luego le doy la palabra a Javier, ¿no? Y ya no intervengo yo más hasta el final. A continuación, después de Javier, va a intervenir Ramón Rubio, que es profesor de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Oviedo. Él es especialista en diseño industrial, en ecodiseño, diseño sostenible, diseño generativo, fabricación aditiva, biomímesis. Pero además de todas estas cosas, Ramón Rubio es nuestro hacedor, ¿no? Porque él es el director del Media Lab de la Universidad de Oviedo, de la Cátedra Milla del Conocimiento, que dirige desde 2018, desde su creación. Y Ramón siempre ha tenido clarísimo ese espacio para la filosofía, no un espacio, un cuartito al lado, no de la ingeniería, sino en continuo diálogo entre la ingeniería y la filosofía. O sea, nos ha invitado a entrar en su casa desde el inicio y desde entonces pues llevamos una colaboración pues muy fructífera, yo creo que para las dos partes, y en la que bueno, pues estamos todas contentísimas de estar colaborando con los ingenieros en muchas cosas y sobre todo en pensar, ¿no? Estos problemas conjuntamente. Y después le daré la palabra a Laura Villanueva, que es la alumna del curso de Ingeniería y Filosofía, en la que ella nos va a presentar el trabajo que han hecho durante ese curso precisamente sobre los temas del trans y el poshumanismo. O sea que Javier, ahora ya sí, ya te doy la palabra y cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, Marta. Un placer ver a todos los demás participantes en estas jornadas. Tengo el problema, Marta, de que yo voy a proyectar un PowerPoint, que lo tienes tú, pero yo no veo aquí modo de compartir pantalla en este Teams, en Microsoft Teams. Entonces lo digo por si tú puedes introducir mi PowerPoint de alguna manera en pantalla. Porque aquí yo tengo abrir bandeja de uso compartido, le doy y no me da opción de compartir pantalla. Bien. ¿No tienes al lado de, o sea, ves el compartir contenido? ¿Ves el compartir contenido? No lo veo, no. Yo lo tengo al lado del abandonar. Y donde están tu micro y tu cámara, donde están el micro y la cámara, hay un cuadradito ahí con una flecha. Sí, aquí eso es, un cuadradito con una flecha me pone bandeja uso compartido. Entonces yo entro ahí y ahora ¿qué hago? Cerrar, solo me permite abrir y cerrar. Bueno, pues voy a intentar compartírtelo yo. Voy a hacer la prueba, voy a poner mi pantalla, Sí. A ver si la ves. ¿Se ve mi pantalla o no? Pues no. No, se me ve a mí, ¿no? Pues vale, voy a compartírtelo yo entonces. Venga, tú vas poniendo, yo de todos modos, para no perder tiempo, empiezo. Sí, mientras yo voy buscando el Y en todo caso, esta presentación se puede distribuir, o sea que voy a hablar de tecnopersonas versus
transhumanos y posthumanos. Entonces, para hablar de transhumanismo, uso y recomiendo el libro de Antonio Dieguez, Transhumanismo, la búsqueda tecnológica del mejoramiento humano. Es de 2017 en Herder, y Antonio, que es catedrático de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Málaga, va a publicar en breve otro libro sobre transhumanismo, cuerpos inadecuados, que yo también he leído y que es también muy aconsejable. Bien, él dice que, le cito, el transhumanismo es una filosofía de moda, la utopía del momento. Algunos llegan a considerarla como la cosmovisión propia de la época posmoderna. Es ciertamente un producto que se vende muy bien entre un público expectante. Hasta aquí Dieguez. Yo voy a subrayar lo segundo, o sea que es un producto que se vende muy bien. Y entonces yo lo considero, y he publicado recientemente, como un ejemplo de tecnociencia ficción. Yo distingo entre ciencia y tecnociencia, pues distingo también entre ciencia ficción y tecnociencia ficción, y digamos la tecnociencia ficción, que sería el transhumanismo como ejemplo, lo que pretende es maximizar los beneficios de la venta de las promesas y las fantasías y los tecnomitos que predica el transhumanismo. Queda claro que estoy claramente soy contrario al transhumanismo. Bien, cito a Antonio Dieguez. La principal promesa transhumanista es la inmortalidad. La muerte no es inevitable. La muerte puede ser derrotada. Y luego sigue. Se ha dicho que el primer ser humano que vivirá 1000 años está ya vivo. Bien, comentario mío. Esperemos que este ser humano que vivía 1000 años, que iba a vivir 1000 años, haya superado la COVID, no, la COVID-19. Igual ha muerto por la COVID-19 a pesar de que era transhumano. Entonces, porque desde luego el transhumanismo y las tecnologías estas de mejora de la especie humana ha fracasado radicalmente, como ya se ha dicho antes, para combatir la COVID-19. De nada sirve tener el mapa del COVID-19, del virus, quiero decir, para encontrar un remedio a COVID-19. Luego se han encontrado las vacunas, pero ni mucho menos las vacunas van a hacer desaparecer el COVID-19, en todo caso menguarán su presencia. Pero, por lo tanto, esto de que la naturaleza ha sido superada, falso. Los virus son naturaleza y COVID-19 es un buen ejemplo. Bien, luego Dieguez se centra en el transhumanismo tecnocientífico de Minsky, Moravec, Kurzweil, Bostrom, Sandberg, Harari, etc. Y bueno, yo voy a comentar únicamente un par de cosas muy críticas de Moravec, cuando él tuvo la idea en el 86, perdón, en el 85 y publicó en el 86, de volcar la mente de las personas, de los seres humanos, en un ordenador. Esta idea, vamos, es basada en la sorprendente afirmación de que una copia fiel es exactamente tan buena como el original. Vamos, esto es una barbaridad desde todo punto de vista conceptual, no distinguir entre un original y una copia. Bien, en cualquier caso, esto quedó plasmado en la película Transcendence del 2014 de Wally Pfister, donde el protagonista, que era Johnny Depp, copió su cerebro en un disco duro, y con esto él lo hizo para recomponer lo vivo, que estaba amenazado por el cambio climático, pero en el film aparece que este señor se hizo eterno, entre comillas, ¿no? Comentario mío a esta película de Transcendence: es un excelente ejemplo de tecnociencia ficción, pero también de tecnopersona. Es decir, este protagonista de Transcendence, que copió su cerebro en un disco duro, se convirtió en una tecnopersona, no en un transhumano, en absoluto en un transhumano, porque no hay capacidad de reproducirse. No es a base de juntar dos sistemas de datos en donde han volcado las dos personas sus respectivos cerebros, como se va a generar una reproducción humana. Bien, dejo esta cuestión, que volveré sobre ella luego. Segundo, el argumento más poderoso de todos modos por mi parte es que a quien sea tan loco como para volcar, pensando que busca la inmortalidad, su cerebro pero es confundir cerebro con uno mismo, ¿no? Pero bueno, dejando esa cuestión, el problema de volcar a un ordenador el cerebro, los datos del cerebro, es que todos sabemos que
las memorias, los discos duros, los sistemas de software son obsolescentes mucho más rápidamente. Vivimos físicamente, orgánicamente, mucho más que los sistemas tecnológicos. Yo ya no accedo a mis datos y a mis ficheros de hace 20, 25 años, y yo ya los usaba. Entonces quiero decir que volcar la mente en el cerebro es como garantizar una muerte rápida, ¿no? Entonces, a no ser que haya tecnoresurrecciones, es decir, que luego a continuación alguien, un arqueólogo, recupere ese cerebro que ya no era accesible y bueno, dejaré esa cuestión. Simplemente hay un error conceptual básico en concebir a la persona como exclusivamente como su mente, y es que somos nosotros y nuestras circunstancias. Esto lo dijo Ortega, es decir, el cuerpo humano, independientemente del entorno, no es nada. Y exactamente igual, voy a decir lo mismo de los animales y de las plantas. Es decir, que tener en cuenta el entorno, entonces, por lo tanto, habría que volcar el entorno al ordenador, no solo la mente. Y entonces, este sería mi argumento más poderoso. Y segundo argumento, la tecnociencia actual está patentada. Está patentada y entonces, por lo tanto, esa dependencia estricta de las empresas que lo producen, distingo, la ciencia no está patentada, es bien común, es conocimiento público, pero la tecnociencia siempre está patentada, es siempre, y los robots también, no hay robots que no estén patentados. Yo promuevo, Lola Almendros y yo promovemos en nuestro libro que haya robots en software libre, o sea, háganse, háganse. Efectivamente, está muy bien cuando haya teléfonos móviles en software libre y robots también, inteligencia artificial en software libre, que la habrá, pero no está difundida. Entonces, digamos, habremos hecho un cambio cualitativo. Bien, paso a la siguiente idea de la singularidad tecnológica. Es el segundo gran tecnomito de los transhumanistas. Esto lo vende, voy a utilizar el término exacto, Ray Kurzweil, que predijo en 2005 que la singularidad, y es la singularidad como se sabe, es que un equipo de cómputo, una red informática o un robot serán capaces de automejorarse recursivamente, serán no solo mejores que los seres humanos, sino capaces de automejorarse recursivamente y de construir, de mejorar continuamente. Es la mejora continua lo que garantiza la singularidad tecnológica. Bien, entonces ocurre que estos dispositivos, todos ellos estarán patentados. No hay robots no patentados. Habrá que automatizar también las oficinas de patentes, puesto que los robots, como son entidades patentadas porque son tecnocientíficos, entonces tendrán que gestionar ellos mismos las oficinas de patentes, lo digo irónicamente bien entendido, para que se vea hasta qué punto es una locura esta idea de la singularidad tecnológica. Sin embargo, se ha vendido muy bien. O sea, Ray Kurzweil, que era ingeniero jefe de Google, no es broma, y ahora es el presidente de la Universidad de la Singularidad Tecnológica, creada por la NASA y por el propio Google. Es decir, que este señor ha tenido un éxito monumental y pues gracias a su tecnociencia ficción. Él dice en su libro de 2005 que después de la singularidad no habrá distinción entre el ser humano y la máquina. Pues bueno, en fin, allá él y su cuenta corriente, que es de lo que se trata. Bostrom, que es otro gran transhumanista, Antonio Díez lo cuenta en su libro, se ha hecho supermillonario, y su proyecto se llama, y su instituto se llama el futuro de la humanidad. El futuro de la humanidad. Quiero decir que hay que desconfiar enormemente de aquellos que hablan del futuro de la humanidad y que hablan de la mejora de la humanidad, la mejora de la especie humana. Y esto lo hace Harari, Homo Deus, en Homo Deus 2016. Le cito a Harari brevemente. En el siglo XXI, el tercer gran proyecto de la humanidad será adquirir poderes divinos de creación y destrucción y promover Homo sapiens a Homo Deus. Bien, entonces Harari desarrolla con todo detalle esto de la divinización del ser humano, el ser como dioses, que ha dicho anteriormente Paula, o a jugar a ser dioses, quiero decir. Pero ya más al final del libro, que hay que leerse el final del libro de Harari, dice cosas terroríficas. Por ejemplo, escribe, la mayoría de los humanos no serán mejorados y en consecuencia se convertirán en una casta inferior, dominada tanto por los algoritmos informáticos como por los nuevos superhumanos. Esto es exactamente lo que es previsible. Es decir, que si hubiera superhumanos, cosa que a mí me parece inviable, pero si los hubiera, efectivamente los humanos pasaríamos a ser una casta inferior, pasaríamos a ser esclavos. Si esto es mejorar la humanidad, si esto es mejorar la especie humana, pues entonces ese
estar a favor de la esclavitud directamente y dígase de un supremacismo, por lo tanto, de los robots frente a los humanos. Bien, y cito a Harari, 21 lecciones para el siglo XXI, página 14. La fusión de la infotecnología y la biotecnología puede hacer que muy pronto miles de millones de humanos queden fuera del mercado de trabajo y socavar tanto la libertad como la igualdad. Los algoritmos de macrodatos pueden crear dictaduras digitales en las que todo el poder esté concentrado en las manos de una élite minúscula. Esto es el futuro del transhumanismo, y a esto es a lo que llaman mejorar la humanidad, a crear una élite, una casta superior, y no, efectivamente, ellos mejorarían muchísimo y por lo tanto dejo a Harari. No voy a hablar de las tecnoreligiones de Harari porque me alargaría un poco, pero sí quiero mencionar que Harari al final acaba predicando una religión, una tecnoreligión, la religión de los datos. Y esta religión de los datos afirma que los humanos ya han completado su tarea cósmica y que ahora deberían pasar el relevo a entidades completamente nuevas. Entonces él dice que no serían religiones con dioses, sino que en la religión de los datos se adoran los datos. O sea, es por lo tanto convertir en divinidades a los datos es ya un delirio, digamos, tecnoreligioso, el de Harari, pero sin embargo ha vendido, es el mayor bestseller en este momento en el mundo en libros de ensayo. De nuevo, por lo tanto, la tecnociencia ficción, en este caso la tecnoreligión ficción, es muy rentable económicamente. Bien, esto hay que combatirlo. Yo entiendo la filosofía como, no solo como una crítica conceptual, sino como en algunos casos, y estamos en el momento, como un combate conceptual. Y por lo tanto, no basta con criticar al transhumanismo o al posthumanismo, sino que hay que proponer alternativas. Entonces, yo ya llevo años y ahora ya está más desarrollada la noción de tecnopersona. Por cierto, quiero agradecer a Belén Laspra y a José Antonio López Cerezo, que en su libro de Spanish Philosophy of Technology, que lo editaron en 2018 en Springer, me dieron la oportunidad de proponer la hipótesis de los tecnopersonas y los tecnomundos en inglés. Pero dejo esta mención y paso a la definición heurística de tecnopersona. El concepto de tecnopersona está in progress, o sea, no está cerrado, sino que es un concepto abierto. Y por ahora propongo la siguiente definición. Proponemos Lola Almendros y yo, bien entendido. Una tecnopersona es aquella persona física o jurídica cuya identidad, relaciones, capacidades y desempeños están mediatizados por las tecnociencias. Con las palabras capacidades y desempeños estamos citando a Amartya Sen, pero no voy a desarrollar esta idea. No es lo mismo que los cyborgs de Donna Haraway, porque las tecnopersonas de las que hablamos nosotros no son entidades orgánicas. Para hablar de entidades orgánicas, como las que se acaban de ver con esto del biohacking, que ha sido impresionante, lo llamamos tecnocuerpos. Tecnocuerpos que son no solo humanos, sino también animales y vegetales. No solo hay tecnohumanos, sino tecnoanimales y tecnovegetales. Y mi argumento uno de los argumentos, perdón, contra el posthumanismo y contra el transhumanismo es que son tremendamente antropocéntricos como ideologías, porque son ideologías. Es decir, que solo hablan de los humanos, no hablan de post-animales. ¿Qué postmoderno ha hablado de post-animales o de post-vegetales? Nadie. De post-humanos, en cambio, cientos de intelectuales que han vendido libros considerablemente. Y los transhumanos. ¿Han hablado de transanimales? No, sobre eso hay un silencio sepulcrado. De transvegetales, y ya lo creo que hay transvegetales. La ingeniería genética es una forma de generar transvegetales. Generar nuevas especies, mejores especies, pero mejores no para las plantas, sino mejores para los que venden a continuación las semillas genéticamente modificadas como Monsanto. Bien, dejo esta cuestión, no me alargo, y paso a mejorar, vamos, a desarrollar un poquito la noción de tecnopersona tal y como Lola Almendros y yo la entendemos. Distinguimos tres tipos de tecnopersonas. Una, que es la que he aludido hasta ahora, la basada en organismos humanos. Una segunda, los robots, basada en dispositivos tecnocientíficos, no en organismos. Y una tercera, que es muy importante y que es la preponderante en realidad, es las tecnopersonas de ficción, los personajes de ficción. Es decir, los propios transhumanistas generan personajes de ficción. Esto de la singularidad tecnológica
es una ficción. Este mito de que habrá un robot, un tecnorobot, efectivamente, que se autorreproduzca y se mejore a sí mismo, es una ficción y se vende muy bien y por lo tanto, pues como tecnociencia ficción, sin duda, pues tiene éxito. Eso no quiere decir que tenga algo que ver con la realidad o con el futuro. Y eso es lo que hay que criticar, las expectativas y sobre todo las locuras, como algunas de ellas Paula ha mostrado, que están generando en algunas personas, como este señor que se ha implantado, digamos, el gen, ha modificado su propio gen para el VIH. Bien, dejo esta cuestión, en todo caso en el diálogo lo podemos comentar, y paso a las tecnopersonas humanas. Como nosotros, yo ahora mismo en pantalla soy una tecnopersona en activo, estoy hablando, es mi tecnovoz, no es mi voz, sino mi tecnovoz, no es mi imagen, sino mi tecnoimagen, porque estoy mediatizado por Microsoft Teams. Iba a estarlo por Jitsi, pero y no hubiera sido lo mismo. O sea, no es lo mismo efectivamente ser tecnopersona en un software libre o ser tecnopersona en un software propietario. Pero bueno, el mundo es como es y por lo tanto dejo esta cuestión y paso a la siguiente idea y es la más general, y ya con esto en 5 minutos termino, el prefijo tecno. O sea, se trata por lo tanto del combate conceptual, no solo la crítica, promoviendo el prefijo tecno frente a los prefijos post, trans, etcétera, y otros, y afirmando, por lo tanto, que hay tecnoanimales, hay tecnovegetales, hay tecnovirus. Lola y yo afirmamos que el COVID-19, siendo un virus, ha generado un tecno-COVID-19, y eso está en el apéndice de nuestro libro. Hay genes y hay tecnogenes, no es lo mismo un gen que es una entidad biológica y el tecnogen que es su secuenciación genética, y por lo tanto distinguir entre la naturaleza y la tecnonaturaleza nos parece clave para el combate conceptual, insisto en ello, ¿no? Entonces, aquí y allá, con esto y con aquello, pues entonces, se trata de ver si eso tiene sentido, en primer lugar, en la lengua en que uno está hablando, y segundo, si tiene una semántica, es decir, si hay algún referente que satisfaga ese concepto, y luego ya se verá si se usa o no se usa ese concepto. En cualquier caso, como referente de tecnopersona, me estoy poniendo a mí mismo y a todos cuantos estamos interviniendo en pantalla, porque estamos hablando de manera mediatizada totalmente por las tecnologías de interconexión, digitalización y transmisión a través de Internet que han posibilitado estas jornadas online. Bien, y bien, pues esta es la idea básica, creo que ya estoy prácticamente terminando. Dejo únicamente, voy a decir un par de cosas sobre los animales y los tecnoanimales. O sea, en el segundo entorno, digamos, en las ciudades, en nuestras casas, tenemos animales confinados y domesticados. Tenemos las mascotas, que están confinados estrictamente. Bueno, bien, hay que sacarlos de paseo, de cuando en cuando por la ciudad, pero el confinamiento de los animales, comparado con los animales que están en la biosfera, en su medio natural, pues ya plantea, pero los animales han sido utilizados como animales de carga. Los animales han sido esclavizados claramente por los seres humanos y por lo tanto han tenido un valor económico, siguen teniendo un valor económico. Una vaca, una oveja tiene un valor económico, ¿no? Y por lo tanto los animales en las ciudades, en los estados, forman parte de un mundo propio del capitalismo, pero del capitalismo industrial. Ahora, en cambio, los tecnoanimales forman parte del capitalismo digital, del que se ha hablado en la primera sesión de hoy. Y entonces, pues salen por doquier, salen en los videojuegos, sin duda, salen en el cine, en la televisión, están por las redes sociales, ¿no? Y curiosamente, el movimiento animalista, que defiende los derechos de los animales, tendría que comenzar a meditar un poco sobre la noción de tecnoanimal, porque es que puede ser que los tecnoanimales queden efectivamente, sean maltratados, sean ridiculizados en las pantallas, en las imágenes, etcétera, etcétera. No digamos ya cuando se habla de bioingeniería y de ingeniería genética. Entonces ya esta presunta mejora de las especies, que es
transvegetal o transanimal, pues hay muchos, ha sido muy criticada, como es bien sabido, y muchos ecologistas la han criticado. Bien, mi idea es que hay que empezar a llevar el pensamiento ecologista a los transanimales y a los transvegetales. Y también, por supuesto, a las bacterias. Y perdón, y termino ya, voy a hacer una afirmación un poquito radical. Según los últimos datos científicos, los seres humanos, nuestra microbiota es el 11% en masa de nuestro organismo. Bien, pues yo voy a afirmar que soy bacteria en un 11%. Soy bacteria en un 11%. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está lleno de bacterias y gracias a las bacterias vivo y hago la digestión. Y por lo tanto, no se trata de separar a los humanos de los no humanos, sino de reconocer y afirmar la condición animal y vegetal. En nuestro organismo tenemos sistemas fisiológicos propiamente vegetales que nos caracteriza a los seres humanos en tanto organismos. Entonces, por lo tanto, en lugar de separarnos y buscar la diferencia específica entre los humanos y los animales, más bien hay que insistir en lo que nos es común. Y entonces, al hablar de tecnohumanos, efectivamente insistiremos en primero que somos tecnoanimales, y a continuación buscaremos la diferencia, que será muy probablemente el lenguaje hablado, la capacidad de hablar o la capacidad de simbolizar muy desarrollada de los seres humanos. Pero partiendo, luchando previamente, siendo solidarios, como dije anteriormente, con los tecnoanimales y los tecnovegetales, y porque ellos están claramente esclavizados, los tecnoanimales y los tecnovegetales, por las grandes empresas generadoras de las tecnociencias de la naturaleza, de las cuales los transhumanistas, los ideólogos transhumanistas, como los que he citado al principio, son puros propagandistas. Están al servicio de los intereses del capitalismo, del tecnocapitalismo, o sea, el capitalismo digital está muy bien, pero yo prefiero hablar del tecnocapitalismo. Y bueno, pues estas son las propuestas que venía a hacer con ustedes, y recomendando por último la lectura para la cognición animal y vegetal, el libro de Catherine Hayles, Unfolds, del 2019. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. ¿Tiene la palabra ahora Ramón? Bien, pues buenos días a todos. Muchas gracias, Marta. La verdad, como algunos estuve comentando estos últimos minutos, a medida que pasan las jornadas me voy haciendo cada vez más pequeñito y no sabéis el apuro que supone estar aquí ahora pues hablando después de Javier, después del debate de por la mañana. Bueno, ruego y vaya por delante unas disculpas si bajo bastante el nivel intelectual de las charlas. Lo primero que quiero hacer es presentaros a ver si lo puedo hacer bien. Quiero presentaros a Lucas. Lo vais a ver ahora a continuación. Bueno, Lucas tiene 11 años y, como veis, toca casi la guitarra, ¿no? Una de las cosas que nos está pasando durante las dos primeras ediciones de las jornadas SID es que cuando juntamos ingenieros y filósofos, o ingeniería y filosofía,
siempre sale a relucir el tema del vocabulario, ¿no? De la manera de cómo nos comunicamos. Así que lo que quiero hacer en estos 10-15 minutos que dispongo es recorrer un poco desde el punto de vista, yo creo que de la ingeniería o personal, de un ingeniero en este caso, qué podemos entender como posthumanismo y transhumanismo y qué trabajos o proyectos relacionados con estos términos estamos trabajando, ¿no? Me gustaría empezar con un tema de perspectiva, ¿no? Soy profesor de dibujo y la perspectiva es algo con la que vivo todos los días, ¿no? Pero en este caso quiero hablar un poco de perspectiva histórica porque, bueno, me gusta posicionarme, ¿no? ante todo lo que voy a contar a continuación, ¿no? Carl Sagan decía, si llevásemos la historia del universo, de toda la historia del universo a un año, veríamos que, bueno, pues el 1 de enero justo tenemos el Big Bang, la vida en la Tierra aparecería a mediados de septiembre, los dinosaurios pues dominan la Tierra casi todo el mes de diciembre hasta que más o menos el día 15 se extinguen y nosotros como género Homo apareceríamos a la hora del vermú de Nochevieja, eso de las 12 de la mañana. Y no dominaríamos el fuego hasta 15 minutos antes de tomarnos las uvas, ¿no? A mí me gusta esto porque nos pone un poco en perspectiva nuestra posición en lo que sería en relación al universo, ¿no? Los pocos minutos o segundos que llevamos, ¿no? La verdad es que aparecimos, ¿no? Y desde hace unos más o menos 600.000 años, que arranca un poco el Homo sapiens, pues yo creo, y a lo mejor genera también preguntas para el debate, una de las cosas intrínsecas que nos hace ser humanos es que nos permite hacernos preguntas sobre nuestra existencia y nos permite hacerle preguntas al de enfrente, ¿no? Sobre nuestra propia existencia, ¿no? Y nos empezamos a hacer preguntas de por qué pasan las cosas, ¿no? Y bueno, pues yo creo que rápidamente miramos al sol y gracias al sol pasan cosas, a la naturaleza, y pensamos que el sol, la naturaleza son las que nos permiten vivir y empezamos a mirarlos como dioses y luego a esos dioses pues a lo mejor los vamos humanizando un poco y les ponemos características de seres humanos, ¿no? Y durante muchos años todo fue así, ¿no? Y si pasaban las cosas era porque una deidad quería que pasaran esas cosas. Más o menos en el siglo XIV empiezan a cambiar las cosas, ¿no? Y lo que aparece es un movimiento en el que el hombre, o vamos a decir no el hombre, sino el ser humano en general, es el centro de las respuestas, ¿no? Aquí, y Javier citaba a Harari decía que una de las grandes revoluciones que pasó aquí con el tema de la revolución del conocimiento en el siglo XV más o menos, es que en realidad es una revolución de la ignorancia, ¿no? O sea, las personas se dieron cuenta de que son ignorantes y que bueno, pueden buscar respuestas a través de métodos científicos y no ya trascendentales, ¿no? O deidades, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es que si vamos a hablar de poshumanismo, o en este caso transhumanismo, me gusta el concepto de, bueno, ¿y qué es el humanismo? ¿No? Pues entiendo que es una filosofía de vida, ¿no? Democrática, ética, donde damos sentido un poco a nuestra propia existencia, ¿no? Y no buscamos respuestas en seres trascendentales, ¿no? Y bueno, yo creo que a día de hoy hemos seguido esta filosofía humanista, pero es cierto que últimamente hay ciertas cosas que hacen que nos planteemos el futuro, ¿no? Esas ciertas cosas son un avance tecnológico como nunca ha habido antes, unas comunicaciones casi instantáneas de lo que pasa, ¿no? Continuamente. Y quizás estemos buscando ahora lo que son respuestas en lo que podemos llamar tecnología, ¿no? Tecnología que no deja de ser, desde el punto de vista al menos ingenieril,
utensilios utilizados por personas, ¿no? Es decir, siempre creemos que detrás de las tecnologías hay personas y que las personas utilizan estas tecnologías para un fin concreto de las personas, ¿no? Es interesante también que este auge de la comunicación, de las tecnologías, ha convertido el mundo en el que vivimos, no en un mundo complicado, que bueno, pues creo que siempre lo ha sido, sino en un mundo complejo, ¿no? Y la diferencia es que, bueno, para resolver problemas complicados podemos seguir una metodología, para resolver problemas complejos es difícil, ¿no? Resolver el cubo de Rubik no es complejo, es complicado. Puedes crearte unos algoritmos y lo resuelves. Sin embargo, jugar al ajedrez es diferente, ¿no? O sea, un pequeño cambio te cambia absolutamente todo el proceso. Yo creo que en el mundo en el que estamos ahora mismo es ese, ¿no? Es un mundo complejo. Y la pregunta que podemos tratar, debatir, ¿no? Es, bueno, ¿y cómo seremos mañana, ¿no? Es decir, hemos pasado esta historia rápida, ¿cómo seremos mañana? ¿Seguiremos siguiendo la filosofía humanista? ¿Va a haber otras cosas, ¿no? En un mundo complejo como el que vivimos ahora mismo, nadie lo sabe. Nadie, bueno, que tengamos conocimiento hasta ahora, nadie es capaz de predecir el futuro ni de preverlo, ¿no? El futuro es que además es impredecible y siempre lo ha sido, ¿no? Quizás todavía es más difícil predecirlo ahora en un mundo tan complejo en el que vemos que de un día a otro nos cambia todo, ¿no? Es que hasta el tiempo es impredecible. Si con toda la tecnología que podamos utilizar, todos los ordenadores a disposición, no somos capaces de predecir el tiempo más allá de 2 días, sobre todo si estamos aquí en Asturias, ¿no? Incluso en aquellos campos donde la tecnología no hay, por decirlo de alguna manera, no hay límite, o sea, entre comillas, ¿no? Es decir, la última tecnología está a disposición de campos como el de la Fórmula 1, por ejemplo, en los deportes. Es imposible predecir qué cosas pueden pasar. Es imposible predecir si va a reventar un neumático en una determinada vuelta o no, porque hay muchísimos parámetros que somos incapaces de controlar y saberlo, ¿no? Nadie sabe lo que va a pasar, ¿no? Lo que sí podemos hacer, y aquí os recomiendo la lectura del libro de Cómo mapear el futuro de Margaret Heffernan, es jugar a hacer experimentos, ¿no? Y jugando a hacer experimentos podemos pensar qué cosas podrían pasar, ¿no? Y pensar cuál sería nuestra respuesta a esas cosas, ¿no? Nosotros en ingeniería hacemos muchas simulaciones, hacemos muchos prototipos para intentar adelantarnos a futuros problemas, ¿no? En el caso que estáis viendo aquí, bueno, pues una simulación por elementos finitos de fluidodinámica en un coche, ¿no? que va a correr en Le Mans, ¿no? Entonces nos encontramos que pueden pasar muchas cosas de aquí en adelante, ¿no? Y que no controlamos de todas las cosas que van a pasar. Sí es interesante debatir, como estamos haciendo, qué posibilidades puede haber para ver cómo podríamos reaccionar ante esos futuribles, ¿no? Yo entiendo, y es a donde quiero llegar, que el poshumanismo es esto. El humanismo puede ser que a lo mejor el hombre ya no, o sea, el ser humano ya no sea el centro de todo, sino que hay movimientos, como puede ser el biocentrismo, o hay muchos sismos debajo del paraguas de lo que es el poshumanismo, ¿no? Que son distintos caminos que se puede tomar la sociedad o la vida en general, ¿no? Yo quisiera recoger el que dice que el ser humano ya no es el centro, ¿no? Sino que a lo mejor es la vida lo que debería ser el centro, y por tanto habría que el ser humano es tan vida y tan respetable como no puede ser una planta o un animal, ¿no? Creo que es el biocentrismo el que agrupa un poco este movimiento. Nosotros en la Escuela de Ingeniería, en el Media Lab, trabajamos el ecodiseño, ¿no? Y responde un poco a estos planteamientos de ya no es el ser humano el protagonista de todo, sino que hay que tener cierto respeto por la vida en general, ¿no? El ecodiseño es una manera de realizar productos, servicios,
que tienen en cuenta tanto la salud humana como el agotamiento de recursos materiales y los daños a los ecosistemas en los que vivimos, ¿no? Y supone un cambio importante a la hora de hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, si os lanzo la pregunta de cuál creéis vosotros que es el mejor envase para transportar leche, probablemente a la mayoría de vosotros os vendría que es el vidrio, ¿no? Bueno, pues por quizás la cultura general que tenemos, ¿no? Sin embargo, si hacemos una cuantificación numérica del daño que hace a seres vivos, a ecosistemas, a la salud humana, con números, tratando de medirlo numéricamente, observaremos que no es el vidrio, que es el plástico en general y el polietileno en particular, ¿no? Con esto quiero decir algo que digo mucho en las clases de ecodiseño, y es que el plástico es fenomenal, es un material buenísimo, ¿no? Otra cosa es el uso que nosotros le demos, sobre todo en la fase de fin de vida. Todos estos números salen de un análisis de ciclo de vida, que decimos en ingeniería, que viene a ser pues, ver el daño no solo en la fase de uso ni en la fase de desecho, sino desde que extraemos los materiales, tratamos esos materiales, hacemos transporte de esos materiales, usamos los materiales y realizamos un fin de vida de los materiales, ¿no? Para el uso que es transportar 1 litro de leche, por ejemplo, el plástico es un material fenomenal, ¿no? Apenas utilizamos unos pocos gramos para ese transporte y lo único que hay que cuidar, siempre digo, es el tema del fin de vida en el plástico, ¿no? Tratar de bueno, utilizar o hacer un reuso o hacer un buen reciclado de ese material. Pero el vidrio es un material mucho más perjudicial para ecosistemas, salud humana y agotamiento de recursos que lo que es el plástico, ¿no? Lo que entendemos por lo que entiendo por el tema de transhumanismo es, y yo creo que está muy citado ya, lo ha explicado perfectamente Javier, ¿no? Cómo mejorar al ser humano a través de la tecnología, ¿no? Pero yo aquí sí quisiera distinguir 3 maneras, ¿no? O una manera gradual, ¿no? Porque mejorar puede ser mejorar un poquito o no mejorar, ¿no? Y volvemos a Lucas, que veis aquí en la foto. Esta foto es de hace 2 años, el vídeo que os puse antes era de la semana pasada. Lucas participa junto a su familia, junto a terapeutas ocupacionales, junto a enfermeros, junto a diseñadores, ingenieros, en un proyecto que se llama Superhéroes del Media Lab, que incluso antes Paula citó y nos introdujo, y gracias Paula, como biohackers. Lucas lo que quiere era tocar la guitarra, ¿no? Y bueno, pues tiene agenesia congénita, nació sin el desarrollo de un brazo y bueno, quería tocar la guitarra como tocaba su hermano Bruno y tiene una prótesis estética que le pesa un montón y apenas le permitía rasgar las cuerdas, ¿no? Bueno, pues nosotros estuvimos trabajando durante unos meses para desarrollarle esta prótesis que visteis funcionando y que Lucas crece y vamos adaptando, ¿no? Con el tiempo. La pregunta que os lanzo, no para responder ahora, pero bueno, para que tengáis ahí en mente, quizás para el debate, es si os pondríais una prótesis que cumpliera la función de un miembro amputado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O si estuvieseis en el caso de Lucas, bueno, pues si os gustaría tener una prótesis para tocar la guitarra, ¿no? Yo creo que la tecnología o pensar que es transhumano el utilizar la tecnología cuando tiene un fin curativo, bueno, pues vale, pues es transhumanismo. Ya lo hacían los egipcios, ¿no? Hace 2500 años en lo de utilizar prótesis, ¿no? Yo creo que en general, pero luego lo podemos debatir, no hay mucho debate. O sea, yo creo que en general estamos de acuerdo más o menos que cuando hay que curar algo, bien sea físico o quizás mental, cuando nos duele la cabeza, bueno, pues tomamos un paracetamol, ¿no? En general. Es cierto que hay gente que dice, ¿no? Que, bueno, que yo prefiero aguantar el dolor de cabeza, pero, bueno, en general no hay mucho debate ético aquí, aunque, bueno, puede salir después, ¿no? Si vamos un paso más allá, es decir, no quiero
reemplazar o curar algo que ha salido mal, que no ha salido bien, sino quieren ir un paso más allá, ¿no? El caso de Neil Harbisson es cierto que empezó porque tenía también una enfermedad, pero bueno, ahora se ha implantado una antena que le permite, bueno, pues permite ver más, un espectro mayor que el que vemos nosotros, ¿no? Y puede, gracias a ese implante, esa antena, que por cierto, le han dicho que la Seguridad Social británica tiene la obligación de hacer ese mantenimiento, o sea que es como si estuviera integrado ya en su propio cuerpo. Bueno, pues es capaz de detectar si una alarma está encendida o no, ¿no? Con lo cual, bueno, parece como que le da no voy a decir un superpoder, pero bueno, le da un algo más, ¿no? Podemos decir que le ha supuesto una mejora incremental de su cuerpo, ¿no? Aquí la pregunta que lanzo para el debate es que si os implantaríais un chip para abrir puertas, por ejemplo, ¿no? Que alguno de vosotros os suena, ay, esto me suena de algo. Bueno, pues es cierto que hace unos meses, bueno, hace un año y unos meses, pues ya había noticias por ahí de que hay gente que está empezando a implantarse unos chips aquí, que por tecnología RFID, pues abren puertas o cosas así, ¿no? Bueno, es una mejora incremental que englobamos dentro bueno, no sé si de los transhumanismos mejorados, ¿no? De personas transhumanas que mejoran una cierta capacidad. Pero bueno, quiero subrayar que es, bueno, algo, pues eso, abrir puertas, además unas determinadas puertas que están preparadas, ¿no? Finalmente, casi os preguntaría, yendo un paso más, ¿os impondríais vosotros un brazo, en el caso de que tuvierais una amputación, por ejemplo, similar al de Iron Man, que estéticamente sigue un poco la fisonomía de lo que es un brazo, pero bueno, es metálico y tiene otras características como la de lanzar, bueno, pues, rayos láser o bolas de fuego o volar, etcétera, ¿no? Eso supondría una mejora, y es cierto que la mejora que supondría es radical, ¿no? Y ahí os lo pongo en rojo porque para mí es el que sí necesita un debate ético, ¿no? Tanto la ingeniería como, bueno, la filosofía. Creo que es interesante que hablemos de dónde puede haber unos límites ahí, porque bueno, no sé, yo soy partidario ahí del principio de precaución, ¿no? Creo que se nos puede ir un poco de las manos a cierta gente, ¿no? Yo creo que antes Paula puso unos ejemplos súper interesantes, ¿no? Al hilo de esto. Lucas no lo quiere, ¿eh? Lucas no quiere un brazo de Iron Man. Y a veces nos hace frenar ese entusiasmo tecnológico que queremos por desarrollar cosas. Lucas lo que quiere es poder trepar por la escalera del parque como hacen el resto de los amigos. Con lo cual nos dice, no hace falta que nos volváis locos con el tema de la tecnología, arreglarme esto, que lo único que quiero es ser un niño más, ¿no? Y abre también otro hilo también, quizás para el debate, y a lo mejor estoy abriendo demasiados, Marta, y acabo ya. El tema de la igualdad, ¿no? Es decir, como decía Javier antes, ¿no? Que puede llegar a crear grandes diferencias. Es decir, Lucas lo que quiere es ser igual que los demás. No quiere una tecnología ni siquiera que le haga mejor o peor o hacer cosas más grandes, ¿no? O sea, da un ejemplo de sentido común tremendo que es con el que nosotros vamos a seguir trabajando, ¿no? Y nada más, muchas gracias por vuestra atención.